Bienvenidos al módulo 2, realización de trabajos individuales. Es para mí un placer estar una vez más con ustedes desarrollando esta faceta de las prácticas de orientación educativa. ¿Sabías que la observación de la práctica educativa, cuando se realiza de manera sistemática y fundamentada, es considerada por la pedagogía contemporánea una de las principales vías para poder comprender el currículum en acción y fortalecer el juicio profesional del futuro docente? Este módulo se presenta como una oportunidad formativa para fortalecer una mirada profesional, reflexiva y responsable frente al quehacer educativo, en coherencia con los principios de excelencia académica, innovación pedagógica y aprendizaje autónomo que caracterizan a la educación superior de calidad. Les invito a asumir este espacio con actitud analítica, disciplina intelectual y compromiso académico. Cada experiencia de aprendizaje ha sido diseñada para acompañarlos en la construcción de una formación docente sólida, alineada con las exigencias del contexto educativo actual. Sean cordialmente bienvenidos a este espacio educativo. Como primer punto, tenemos la parte de los objetivos y la importancia de este módulo. En la observación educativa, las partes dinámicas del aprendizaje y el contexto juegan un papel importante dentro de la parte de los contextos reales del aula. Fortalecer la formación docente. Los objetivos generales: desarrollar competencias críticas, analíticas y reflexivas para poder impulsar la transformación continua del docente. Cabe señalar que esta parte es sumamente importante en el desarrollo de este módulo. En el contexto educativo actual, enfrentar desafíos en la parte de globalización y tecnología, exigir una formación docente crítica, promueve las prácticas reflexivas y desarrollar el desempeño docente. Es importante la parte de definiciones y etapa de observación educativa, la parte de definición científica, técnica sistemática de la observación, recoger esas informaciones objetivas del proceso educativo, favoreciendo la reflexión crítica sobre la práctica. En las etapas de proceso, planificar la observación, ejecución y registro, análisis e interpretación de la información. El docente como investigador reflexivo debe adoptar un rol donde se analice su práctica, donde identifique las áreas de mejora y pueda fomentar el desarrollo profesional. Los niveles de reflexión docente. Dentro de estos podemos mencionar el nivel descriptivo, el que describe objetivamente los hechos, registra conductas sin emitir juicios y representa fielmente lo ocurrido en el aula. El nivel analítico, el por qué, analizar causas y explicaciones, relacionar las prácticas y las teorías pedagógicas y comprender los factores que influyen en el aprendizaje. En el nivel crítico, el para qué, cuestionar las dimensiones éticas y sociales, evaluar el impacto de las decisiones educativas y poder identificar cuáles son los sesgos y las creencias en la práctica docente. En el nivel propositivo, el cómo mejorar, diseñar estas soluciones y cambios para poder proponer estrategias para la mejoranza de la enseñanza. Convierte esta reflexión en una acción de mejora continua. Las competencias esenciales en la observación educativa podemos señalar el pensamiento crítico, el manejo de los instrumentos y la integración teórica práctica. El pensamiento crítico debe analizar y evaluar la información objetivamente. En la parte de la fortaleza, el pensamiento crítico mejora la calidad de la enseñanza. En el uso de los instrumentos es importante la observación y evaluación para poder registrar y analizar situaciones del aula.
mejorando así la práctica del docente. En la integración teórica-práctica debemos aplicar la teoría con la práctica para poder mejorar la enseñanza y así hacer la formación más relevante. Ejemplos en el aula. El docente debe relacionar los contenidos con situaciones reales, llevando así al estudiante a participar de manera activa en debates y actividades grupales. Debe fomentarse el análisis y la argumentación de las ideas, para así el docente sea una guía del proceso del aprendizaje mediante preguntas reflexivas. Estas van a llevarlos a aplicar conocimientos teóricos a través de las actividades prácticas. Cabe señalar que las innovaciones educativas y éticas en los análisis rigurosos y las dimensiones éticas debemos identificar cuáles son áreas de mejoras para poder favorecer el entorno de aprendizaje efectivo a través de un análisis riguroso en la práctica docente. Garantizar la parte confidencial y el respeto a través de la promoción de la responsabilidad social, asegurando así las prácticas educativas de manera justas y equitativas. El aprendizaje autónomo. Este es el ciclo de autorregulación del estudiante. Es un proceso de control efectivo donde el estudiante se mantiene a través de un enfoque de gestión de su esfuerzo y la motivación. En la parte de selección, las estrategias que se promueven más allá de la parte adecuada como un reto que tiene que asumir para poder organizar su tiempo. Debe analizar qué parte de este proceso fue efectivo y a través de estos ajustes su acompañamiento y métodos relacionados. El rol del docente dentro de este aprendizaje es ser guía para poder que el estudiante tome el control de su propio progreso. Estrategias innovadoras. Estas marcan en fomentar un aprendizaje significativo a través de observar y analizar esta práctica educativa, así facilitando la parte de implementación de técnicas innovadoras porque pueden transformar el aula en un entorno dinámico. Paradigma actual de la educación se basa en el aprendizaje activo. Este aprendizaje promueve la participación del estudiante, desarrollando este pensamiento crítico para poder fomentar colaboración mediante actividades prácticas. El ABOS, que es el aprendizaje basado en la observación sistemática, hace que la metodología sea funcional a través del análisis y la reflexión de la práctica docente para poder mejorar la calidad de la enseñanza. Etapas detalladas, contextualización, definición de foco e instrumentación. La contextualización sitúa la observación en un contexto educativo específico, considerando los factores culturales y sociales y atendiendo las necesidades de cada uno de los estudiantes. En la definición de foco, este se basa en las áreas específicas de acuerdo a identificar los aspectos relevantes del entorno educativo y poder orientar el análisis y los métodos de observación, facilitando así la recolección de datos y asegurando la validez y confiabilidad de los resultados. Etapas de observación. Dentro de ellas cabe señalar el registro, que este es un documento donde detalla las observaciones y la parte objetiva, registrando así la información del entorno educativo y facilitando un análisis posterior y preciso fundamentado. Este análisis va a interpretar los datos recogidos, identificando los patrones y tendencias y fomentando la reflexión crítica sobre la práctica docente. En la parte de la reflexión, este evalúa la práctica y las decisiones pedagógicas, promoviendo así la mejora continua y reforzando un enfoque ético en la enseñanza. Ejemplo práctico en la observación educativa. Tenemos el análisis del aula y el estudio de casos. La reflexión sobre la práctica docente
la identificación de las fortalezas y áreas de mejora a través de los ajustes de estrategia para enriquecer el aprendizaje hacen de este un análisis efectivo. En los estudios de casos, analizar la profundidad de las situaciones educativas documentan y reflexionan la práctica, diseñando así estrategias que puedan fomentar la participación y el compromiso. El aprendizaje basado en problemas. Este fomenta la participación activa de los estudiantes en la resolución de situaciones reales, promoviendo habilidades colaborativas y un enfoque crítico en su aprendizaje. La evaluación continua y ética en la educación proporciona retroalimentación constante, mejora el proceso de enseñanza y ajusta las estrategias, así viendo el progreso del estudiante a través de principios éticos donde se aplican en la evaluación y se garantiza la equidad y transparencia, respetando así la diversidad y necesidades del estudiante. Algunos recursos didácticos pueden facilitar la interacción y el aprendizaje dinámico, hacen de este más accesible e impulsando la formación integral del estudiante. Algunas referencias que ustedes pueden tomar en cuenta son aquellas que están proyectadas en pantalla y también las que aparecen dentro del módulo confeccionado en la plataforma educativa. Es importante que pueda cumplir con cada una de las facetas para poder llevar este módulo de manera exitosa y así un trabajo de realización individual de manera progresiva. Por ende, es necesario tener en cuenta cada una de las partes que están colgadas dentro de este módulo y así poder llevar a cabo cada uno de los procesos que debe desarrollar en el aula virtual. Para concluir, les invito a comprender este módulo de realización de trabajos individuales con un espacio privilegiado de construcción del conocimiento profesional docente, donde la reflexión sistemática sobre la práctica y el análisis riguroso de la experiencia educativa adquieren un valor formativo esencial. Cada trabajo individual ha sido diseñado para que usted pueda fortalecer la autonomía intelectual, el pensamiento crítico y la capacidad de poder fundamentar las decisiones pedagógicas con criterios éticos y académicos sólidos, en coherencia con los principios de excelencia, innovación y responsabilidad que les van a orientar la parte de la educación superior de calidad en este módulo. Les propone también asumir este rol activo en su propio proceso de aprendizaje, reconociendo así la formación docente porque esta implica un compromiso permanente con la reflexión, la mejora continua y la comprensión profunda del currículo en acción. Como señala William Pinar 2012, el currículum no es únicamente un plan de estudio, sino una experiencia que se interpreta, se reflexiona y se resigna desde la práctica educativa. En esta misma línea, José Jimeno Sacristán afirma que la reflexión crítica sobre la práctica es una condición indispensable para el desarrollo de un juicio profesional, responsable y transformador. Que este módulo les permita entonces pensar la educación desde la experiencia, analizarla con rigor académico y proyectarla con sentido ético y compromiso social. Con esta convicción, es importante que este rigor académico pueda ser analizado y proyectado con sentido y compromiso social. Con esta convicción damos formal espacio formativo confiando en su educación y dedicación disciplinaria, intelectual y excelencia académica. Les deseo éxitos en este viaje de aprendizaje.